Una vez más, gracias al Colegio de Prevencionistas de Perú, en cabeza de Juan Astulvique, ingeniero, y de Rafael Yáñez, psicólogo, por parte de Perú, a la Universidad de UCENS, a las otras cámaras de minería, al Consejo de Profesionales de Ciencia del Trabajo y de Relaciones Industriales de España, que dirige el doctor Rafa Ruiz Calatrava, por haber tenido esta deferencia de estar con nosotros, bueno, haciendo ya prácticamente, somos los últimos, creo que vamos a hacer de primero, vamos a ver si la gente que está aquí la vamos a emocionar, porque las neurociencias y su impacto en el aprendizaje es emoción, para que ustedes se queden en el último eh, conferencia y podamos disfrutar de estos más de 50 minutos. En este Congreso Internacional está bien el foco, ¿cierto? Entrenando al entrenador. O sea, nosotros estamos en todo este proceso desde ayer, de más de 10, 15 conferencistas de 6 países. Estamos mirando a ver cómo formamos al entrenador, porque esa es una de las grandes problemáticas que tenemos hoy en día, porque el entrenador, el instructor, el docente que está en un aula, en este caso haciendo todos los procesos de prevención de riesgos laborales, y eso lo vemos en los aulas, por lo menos en Colombia, que tenemos aulas donde se enseñan cursos de altura, cursos de espacios confinados. Un curso de altura en Colombia para un iniciante, un principiante, es de 40 horas. Son personas estar 25, 30 horas en un aula durante 3, 4 días y 2 días en prácticas en torres de más de 20 metros, haciendo la práctica, ¿cierto? Haciendo el desarrollo de la habilidad. Entonces, es importante hoy en día, sobre todo ahorita vamos a ver la pirámide que nosotros tenemos en nuestras investigaciones, cómo el conocimiento que no se imparte o a veces que se imparte a la persona no le generó conocimiento, porque muchas veces se imparte, pero la persona no aprende, ¿cierto? Le entra por aquí y le pasa por acá. Es una problemática para cometer actos inseguros y dentro de esos actos está el error por falta de conocimiento, falta de habilidad. Entonces, hablaremos de neurociencias y su impacto en el aprendizaje. Hoy en día, en las nuevas tecnologías que están llegando en las neurociencias, por lo menos la Universidad de Harvard, bueno, antes de pasar, ustedes ven esas dos personas que son como unos escultores y ese es un cerebro que está en mármol, ¿cierto? Lo están tallando. Y traigo esa colación porque nuestro amigo Ramón y Cajal, un neurocientífico español, por allá a inicio del año 1900, él gana el Premio Nobel de Medicina. Y Ramón y Cajal, ya estamos en el siglo XXI, hace más de 120 años dijo, ustedes pueden, él fue el que descubrió la neurona, ¿sí? Una de las neurociencias modernas en este proceso descubrió las neuronas haciendo su parte de histología, en el microscopio la descubrió. Y él dijo esa frase hace 120 años, y es una frase que todavía es una frase que está en los procesos de la neurociencia y decía, sea usted el escultor de su propio cerebro. Y ahí eso traigo esa colación, estos dos escultores, porque nosotros somos pensamiento y nosotros somos emociones, ¿cierto? Y nosotros podemos manejar nuestros propios pensamientos, podemos manejar nuestras emociones y con base en esas emociones podemos educarnos, porque la educación es un proceso cultural, es un proceso cultural. Entonces, las nuevas tecnologías que están llegando, por lo menos la Universidad de Harvard, una de las mejores universidades del mundo, junto con la Universidad de Oxford, la Universidad de Londres y otras universidades en Europa, Estados Unidos, ya están utilizando estos mapeos cerebrales para hacerlo en vivo a las personas que reciben una clase, ¿cierto? En el aula de Harvard. Y está el instructor, está el docente de cualquier tipo de universidad, en cualquier disciplina, y está midiendo el proceso cerebral de ese estudiante. Es decir, si está generando emoción, si la persona está conectada, porque yo ahora mismo puedo ver a ustedes, ustedes me están viendo y muchos que estoy viendo acá tienen los ojos y los veo que están enfocados hacia mí, pero yo no sé lo que está pasando en su cerebro. Es posible que ellos estén en lo que llamamos nosotros una mente errante o mind wandering, que llaman los americanos. Esa es una mente de mono.
Y por eso muchos de los accidentes se presentan porque estamos en mente errante ante un proceso de tarea crítica. Entonces, hoy en día, las nuevas tecnologías, yo ahora mismo, si le coloco los electrodos a ustedes, yo puedo ver si ustedes están conectados conmigo. Puedo ver el arousal es la emoción, y ahí vemos las ondas cerebrales, cómo se desplazan de 0 a 100, cómo está su emoción. Puedo ver si están estresados, si el cortisol se les subió, obviamente las ondas de ustedes, ahora mismo ustedes están en beta, los niños están en alfa. Por eso los niños preguntan las mejores ondas en los procesos de aprendizaje, en los procesos de innovación y en los grandes descubrimientos científicos. Los científicos lo descubren en alfa. Einstein es un caso donde él estaba en los laboratorios y él se iba a dormir. Ahí mismo dormía en el mismo laboratorio haciendo los estudios de la parte de, de de todos sus estudios que hizo para que después salieran las bombas atómicas, etcétera, etcétera, la teoría de la relatividad y otras teorías que desarrollaron el mismo Isaac Newton. Ellos se dormían y cuando están en beta va pasando, nosotros vamos a dormir y relajamos y vamos a alfa. Y ellos cuando se levantaban a las 3 de la mañana estaban en alfa y eran las mejores ideas, las mejores innovaciones, y ahí salían las fórmulas de todas sus hipótesis en los laboratorios de investigación. Entonces, nosotros estamos en beta, los adultos están en beta, pues estamos concentrados acá, pasamos a alfa, cuando estamos en mindfulness en relación, pasamos a alfa, y pasamos a sueños profundos, estamos en tita y delta. Y el cerebro nunca descansa. El cerebro pesa 1.400 gramos, 1.450 gramos en hombre, la mujer es 50 gramos menos. El cerebro es igual al del hombre y la mujer. Al final le digo quién es más inteligente. Ya la neurobiología nos ha dado que la mujer tiene más conexiones eléctricas, más sinapsis. El hombre tiene más masa neuronal, más célula, pero masa nuclear, el hombre. Sin embargo, el cerebro es igual, sino la diferencia es el peso. Entonces, con la nueva tecnología en Harvard ya podemos ver si la persona está conectada, si la persona tiene emoción en la clase, si la persona está desconectada, si la persona está estresada, si la persona está ansiosa. Y lo hemos hecho también en los procesos de aprendizaje en piloto. Aquí vamos a ver ahora tenemos un video si nos alcanza para que ustedes vean todo este proceso a un piloto en vuelo, en simulación virtual en tierra. Hacemos un mapeo cerebral online y le podemos apagar el motor porque los pilotos aprenden en tierra, pero no le puedo dar un avión, un B-2 que hizo el ataque a Irán, que vale 20.000 millones de dólares, y nada más tienen 20 aviones con todo, que son los aviones poderosos que nada más tiene Estados Unidos. No le puedo dar a un piloto y un copiloto que llevan bombas de 13 toneladas, yo no le puedo dar ese avión para que cometan error porque en la aviación. Entonces, ellos reciben entrenamiento, reciben capacitaciones y son pilotos hasta los 25 años que reciben ese entrenamiento y van recibiendo capacitaciones y ellos aprenden en simulación virtual. Entonces, hoy en día, esas tecnologías nosotros podemos saber cómo está el cerebro y cómo aprende el cerebro. Pero también tenemos otras sí, tecnologías que estamos utilizando mucho, desarrollado por Europa, desarrollado por inmersión virtual, donde entran ya los ingenieros de hardware, de software, y nosotros como consultores de seguridad le entregamos una narrativa y lo utilizamos mucho, lo estamos utilizando en Colombia y nos ha dado excelentes resultados, que es los simuladores virtuales y la inmersión virtual. Porque el cerebro tiene que vivir el riesgo. Es que el cerebro, nosotros somos seres emocionales que racionalizamos. No como decía hace 500 años Descartes, pienso, luego existo. No, Descartes sacó un libro Damasio, que es uno de los neurocientíficos de Portugal más estudioso del cerebro y es el desarrollador del marcador somático importante para los procesos educativos y para tomar decisiones. Tenemos marcadores somáticos. Toda esa teoría la desarrolló Damasio y sacó el libro, pueden leerlo, El error de Descartes, donde Damasio dice: nosotros somos seres emocionales que racionalizamos y nuestras decisiones en una tarea crítica o en una tarea no crítica, llámese espacio confinado, altura, trabajos eléctricos, trabajos con grúas, trabajos con maquinaria pesada, en minería a cielo abierto, minería subterránea, ¿sí? O izaje de carga con esta grúa Lindbergh. Entonces, estamos haciendo esa tarea crítica, estamos tomando decisiones. Y nos damos cuenta que la causa inmediata, el 95% de nuestras investigaciones, y cuando las presentamos en España y en otros países, nosotros hemos estado en más de 16 países presencialmente como en 8 y en otros virtual, cuando presentamos la estadística del error,
Y las estadísticas, por falta de la capacitación o por falta de las habilidades, dicen que estamos en lo cierto. Entonces, estamos utilizando hoy en día, como a nosotros nos dio el 30% por falta de capacitación y por falta de conocimiento, o la persona recibió, pero el entrenador de entrenadores, ¿sí? El entrenador de esos futuros entrenadores no conectó emocionalmente. Entonces, hoy en día estamos utilizando la inmersión virtual, los simuladores virtuales. Ahorita vamos a ver un video de lo que estamos usando en Colombia, hemos utilizado en Costa Rica, y cómo con esos simuladores 15 minutos cambiamos la conciencia, cambiamos la competencia 15 minutos a través de un proceso de una terapia cognitiva conductual, ¿cierto? Una terapia cognitiva conductual, que es lo que hacemos con esos simuladores. Y en ese orden de ideas es donde nos movemos con toda esta neurotecnología en la parte educativa. ¿Y con qué hacemos ese fin? Capacitamos, desarrollamos habilidades a través de los ganglios basales para cambiar comportamientos. ¿Y qué es ese cambio de comportamiento? Eso es cultura. Y transformamos cultura mediante un líder que debe conocer su cerebro, ¿ya? Porque ese líder tiene que conocer su cerebro para conocer el cerebro de los demás y saber por qué él no ha cambiado el comportamiento si le di el curso de altura de 40 horas. Y después en Colombia, después que tú haces el curso de altura en 40 horas, tienes que renovar todos los años y se hace un curso de 20, 30 horas. Y todos los años reciben esa renovación del carnet. Lo mismo hacemos con riesgo eléctrico en Colombia, que estamos regulados. Y también en México existen las normas y en Perú también, en Chile, en Argentina, para hacer el trabajo en altura, para hacer espacios eléctricos, el riesgo eléctrico, para hacer espacios confinados. Entonces, ¿por qué esa persona que ha recibido a través de un instructor, por qué se sigue accidentando? Entonces, la educación es un proceso cultural. Y el niño cuando nace, ¿sí? Y por eso los países se miden. Los países se miden cuando se presenta un presidente, por lo menos los que estuvieron en Davos, Suiza, ¿qué ven detrás del presidente? Es su cultura. ¿Y la cultura qué es? Es educación. Es la educación de estos 52 millones de habitantes que tenemos en Colombia, de los 120 millones en México, de los 300 millones que hay en Estados Unidos, ¿sí? O en España, que hay más de 30 millones de pesos de habitantes. Entonces, tiene que haber ese líder que se convierte en un mentor, ese líder que se convierte en un coaching de ese proceso de entrenamiento en el día a día, ¿cierto? Ese entrenamiento o estar conversando con él en forma, en una actividad informal. Entonces, a nivel mundial se está utilizando mucho la palabra neuroeducación, ¿cierto? La neuroeducación porque lo estamos utilizando para el magisterio, para los que son los docentes, los niños, que van a ser el futuro del país. Entonces, en ese proceso de neuroeducación se utiliza mucho en Europa, en España, en Estados Unidos, ¿sí? Y en Latinoamérica ya encontramos libros que le llaman neuroeducación. Nosotros sacamos el libro de neuroaprendizaje porque cada libro nuestro, llevamos 11 libros, cada libro es un problema. Y nos dimos cuenta que el 30% de las causas inmediatas, no del síntoma, el acto inseguro por allá, pero la causa inmediata estaba en el conocimiento y la habilidad del 30%. No recibían conocimiento, no recibían habilidad, o si lo recibían, no captaron la emoción, no captaron lo que no conectaba, porque es que la educación, el aprendizaje es una conexión del entrenador a sus entrenados, ¿cierto? Del docente a sus alumnos, del instructor a los que están en el aula. Entonces, sacamos este libro de neuroaprendizaje porque ustedes ven ese cerebro, en ese cerebro hay emoción, hay cognición y hay acción, ¿cierto? Hay intención, acción y decisión para formar un comportamiento, que es lo que ustedes ven ahí en gris. Y por eso en nuestro modelo de neurocomportamiento, el modelo Brain Safety, sacamos esto porque el neuroaprendizaje es la disciplina que combina las neurociencias, la psicología y la pedagogía para explicar cómo funciona el cerebro en los procesos de aprendizaje. Ahora, ¿por qué Europa y Estados Unidos están liderando la neuroeducación en todos los docentes a nivel mundial? Por lo menos en Colombia tenemos 300.000 docentes. ¿Sí? Entonces, el docente conoce los procesos pedagógicos, pero los procesos pedagógicos en los últimos 20 años han cambiado, han revolucionado los conceptos o las teorías pedagógicas. ¿Por qué? Porque está entrando la disciplina de la neurociencia a decirle cómo aprende el cerebro.
¿sí? A decirle a los docentes cómo tiene que hacer con los niños, porque el niño va aprendiendo desde que estaba en el vientre materno de la madre, ¿sí? Y por eso se han hecho ya estudios de los niños que muchas veces pueden coger un violín y pueden dar una partitura porque escucharon mucho a sus mamás cuando estaban en el vientre materno, porque ella le está dando el cordón umbilical y le está dando toda la oxigenación. Cuando ellos tienen, bueno, en proceso de 9 meses, cuando tienen 6, 7 meses, y se han visto esas investigaciones que se han desarrollado por los neurocientíficos. Entonces, la pedagogía ha cambiado mucho de los conceptos y por eso hoy en día se habla de neuroeducación, por eso hoy en día los profesores, por lo menos, están recibiendo muchos conocimientos de neurociencia para cambiar el concepto de pedagogía. Entonces, la pedagogía es la disciplina, cómo es el proceso educativo, y la andragogía es el proceso pedagógico, pero en adultos. Entonces, la pedagogía es un proceso de educación para los niños, para los adolescentes, pero el adulto entra a la andragogía porque el adulto aprende diferente a como aprende el niño, porque el niño hasta la adolescencia está en ondas gamma. Y esas ondas son las ondas de la curiosidad. Por eso tú le das al niño, le das un juguete y lo desarma, le das un robot y lo desarma. Ya, porque él está en la curiosidad. Y la curiosidad es una emoción muy importante en los procesos educativos. Por eso el entrenador de entrenadores que estamos en este congreso tiene que conectar emocionalmente y despertar una emoción que es la curiosidad. ¿Ya? Y por eso es que el niño aprende, porque el niño empieza a curiosar, a ser curioso desde que está en la cuna. Cuando tiene 6 meses, 8 meses, él empieza a jugar con los juguetes. Y tú ves a un niño de 6 años, le entrega un juguete de color rojo o de color amarillo, él lo coge, lo toca y lo tira. Y él sabe que está tirado y después gatea y lo coge y lo tira a otro lado. Él está jugando en su proceso emocional y está desarrollando todo un proceso de neuronas espejo, obviamente. Y si la mamá le ríe, él también ríe porque hay un proceso de juego. Entonces, los juegos, el niño empieza a jugar y en ese juego empieza a aprender. Por eso hoy en día la gamificación se está usando mucho en los procesos de seguridad y salud del trabajo con mucha aceptación, antes de lo que estamos utilizando la simulación y la realidad virtual. Ok, el problema es de presupuesto. Entonces, la andragogía entra en el adulto para iniciar los procesos. Es importante cómo funciona el cerebro. Ahí está el cerebro, son 4 lóbulos: el lóbulo rojo, el lóbulo frontal, el lóbulo amarillo es el lóbulo parietal, el lóbulo verdecito, azulito, que está hacia atrás, el occipital, que es donde percibimos visualmente los riesgos, ¿sí? Nosotros percibimos por los ojos y se lleva hacia la parte visual, y lo que está al lado de la oreja es el lóbulo temporal, donde está la parte auditiva, que es una parte importante en la educación. Sí, porque nosotros tenemos que aprendemos por percepciones, percepción visual, percepción auditiva, ¿sí? Y por eso tenemos que definir quiénes tienen o quienes aprenden, de acuerdo a las inteligencias múltiples de Gardner, quienes aprenden visualmente. Y es la teoría que le llaman la teoría BAC, que la sacó un investigador. BAC es visual, A auditivo y K es sinestésico. Y sinestésico es el tacto. Entonces hay personas que aprenden visual y hay que darle más contenido visual con imágenes. Hay otras que son más auditivos y ellos escuchan, hay que darle más música. Y hay otros que darle más tacto, más olfato, más gusto, porque es kinestésico. Entonces, ahí están los 4 y ahí decía la que está cerca es la parte auditiva. Entonces, ¿cómo? ¿Qué bueno que nos dijo Ramón y Cajal? Ramón y Cajal dijo que existen unas neuronas que ellas se entrecruzan entre una y otra. Hay formación de sinapsis ante el estímulo. El proceso de aprendizaje, el proceso de educación se da si hay sinapsis entre una neurona y otra. ¿Cuántas neuronas tiene ese cerebro? Tenemos 80.000 millones de neuronas y cada neurona se conecta con la otra a través de sus dendritas o sea, para que sepan, hay un núcleo de neurona, el núcleo donde está el contenido nuclear, donde están los cromosomas, los genes, y tiene un axón que es una corriente eléctrica. Entonces, la unión de una neurona con la otra hace lo que se llama sinapsis. Y esa sinapsis es lo que llamamos la neuroplasticidad. Para que haya educación, para que haya conocimiento, tiene que haber neuroplasticidad en las neuronas. Si no hay neuroplasticidad, no hay educación, no llega el conocimiento, y el conocimiento repetitivo es el que hace que otras células que se llaman los ganglios basales pasen a forma repetitiva a hacer una carreterita, la unión, porque allá hay un estímulo eléctrico, manda unos sillones de
sodio, potasio y manda calcio y se arma un circuito eléctrico, pero también manda un químico. Entonces un impulso electroquímico y va a la sinapsis y entra a la parte del núcleo de neurona. Y esa sinapsis se arma una trochita pequeña. Y en la unión de una trocha con otra va armando ya una carretera. Y esa carretera con otra va armando una autopista. Y si sigue y se siguen los circuitos eléctricos, se van armando los circuitos eléctricos de ese conocimiento que le estamos dando en esas determinadas áreas que le estamos dando en el conocimiento y se forman las superautopistas. Y esa superautopista, que es el conocimiento, que es la neuroplasticidad, pasan después a los ganglios basales a repetirlo, porque tiene que repetirse. Porque si no se repite, se desconectan las autopistas. Y eso es lo que llamamos la poda sináptica. Entonces, ¿qué pasa en ese proceso? Necesitamos sinapsis, necesitamos neuroplasticidad. Los cambios por los procesos biológicos se encuentran en el interior de las neuronas. Ahí manda los neurotransmisores, ahorita vamos a ver cuáles son los neurotransmisores en los procesos educativos y los procesos de aprendizaje. Y hay una interacción por el medio del neurotransmisor. Cuando tú mandas el circuito eléctrico, mandas un transmisor químico a través de una vesícula sináptica y lo mandas de una neurona a otra y entra al núcleo, al interior de la neurona y va a transformar esa neurona para generar el conocimiento. Entonces hay un cambio de estructura física, sí. Hay un cambio de estructura química, sí. Hay un cambio de estructura cerebral, sí. Y eso es lo que llamamos carga cognitiva, eso es lo que llamamos el proceso de conocimiento y el proceso de la habilidad y el proceso de aprendizaje. Entonces, para que observen cómo aprende el cerebro, vamos a ver las estructuras. Entonces tenemos, y ustedes me entiendan, este es nuestro modelo Brain Safety, que es lo que explicamos cuando aplicamos el modelo, porque hay que, primero a los líderes explicarles cómo actúa cómo es el cerebro de ellos para que puedan entender el cerebro de los demás. Y después vamos aplicando los otros módulos, cómo es el proceso de aprendizaje. Entonces, Marlean nos habla de tres cerebros. Un cerebro reptiliano que es el rabito que está abajo. Ese cerebro es automático, el 95% estamos en automático. Ustedes esta mañana se lavaron los dientes, se levantaron, se ducharon, se secaron, los hombres se afeitaron y las mujeres se maquillaron, cogieron el carro, cogieron la moto, cogieron el metro en México, cogieron el metro en Perú o cogieron el metro acá en Medellín. Yo ahora mismo estoy en Bogotá del Transmilenio y nos vinimos para la oficina o para el apartamento. Eso lo hicimos automático el 95%. Ese cerebro es de supervivencia, es reactivo, es instintivo como el cocodrilo. Por eso se llama cerebro reptiliano, porque el cocodrilo ¿qué hace? El cocodrilo lo que hace es comer, dormir y atacar a la persona que lo va a atacar. ¿Cierto? Él se tiene que defender y buscar la cocodrila y tener la perpetuidad de la especie con los cocodrilos. Listo. Pasamos en los procesos. ¿Necesitamos el cerebro reptiliano? Sí, lo necesitamos el proceso de educación. Y pasamos al segundo cerebro que nos dice Malian, que es el cerebro emocional. Traigo tres estructuras básicas. Una rojita que es la amígdala, ahí se fabrica la emoción. La emoción es un concepto importante y es un concepto, un sustrato importante en la parte educativa, como veremos ahora. La amígdala es la que fabrica las emociones. No hay emoción buena ni mala. Hay emociones que son negativas, eso se llama valencia, como el miedo, la ira o la tristeza. Son emociones instintivas. Y es una emoción que no es buena ni mala, sino que es positiva, que es la alegría y la felicidad. Y unas que están en el cero, que son neutras, que es la sorpresa y el asco. Entonces el miedo que nos da es una emoción instintiva, miedo, salimos corriendo. Si ahora que vengo por acá a Bogotá, voy a salir a buscar un taxi, veo a alguien que me sigue en un espacio, en una penumbra, yo veo a alguien que me sigue y sale corriendo hacia atrás, yo veo miedo y salgo corriendo. Eso es una emoción instintiva de supervivencia. Entonces las emociones son instintivas, estas seis que le dije, y se van combinando el miedo con la tristeza y van saliendo emociones secundarias. Entonces es importante el papel que juega la amígdala en el proceso educativo, en el proceso del entrenador, porque tiene que conectar la emoción primero de él, porque tienen que hablar con emoción y después conocer la emoción de los alumnos en esta parte de altura para que entre el conocimiento. Y el que está al lado que es verde es el hipocampo. El hipocampo es el que guarda los recuerdos. Nosotros en la niñez tenemos muchos recuerdos guardados en el hipocampo. Si nosotros guardamos el recuerdo con emoción, los recuerdos van a estar guardados. Por eso el entrenador de entrenadores tiene que conectar emoción para que él le hable a través
con emociones y por eso son las estrategias didácticas, las estrategias de gamificación y la didáctica entra en la parte de educación, que es el proceso de aprendizaje para que entre y se conecte la memoria y llegue al hipocampo, que es lo que nosotros necesitamos para que se guarde. Entonces, cuando guardamos con emoción, por eso si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál era el vestido que tenían ustedes hace 20 años cuando le dieron el grado de bachiller? Yo estoy seguro que hay muchos, bueno, yo recibí el grado de bachiller hace más de 40 años, ¿cierto? Yo paso los 60 y entonces yo estoy claro cuál fue mi vestido y quién estaba conmigo y mi mamá qué vestido tenía. Y el cura que me entregó, que por cierto era franciscano, cómo se llamaba y cómo estaba vestido. Entonces, conclusión, yo estoy seguro que si yo le pregunto a ustedes, hace 30 años que recibió el diploma, estoy seguro que las mujeres me dicen qué vestido tenían, cómo estaban los zapatos, quién las acompañó, si fue la abuelita, la mamá, quién les entregó el diploma. ¿Por qué? Porque guardaron ese recuerdo. Ese conocimiento lo tienen guardado porque lo guardaron con emoción. Entonces, es importante el componente emocional. Entonces, la otra en el cerebro es el núcleo accumbens, que es la bodega, lo que está negrito, se llama núcleo accumbens, esa es la bodega de la dopamina, primer neurotransmisor que necesitamos nosotros en la parte educativa y el proceso de neuroaprendizaje. La dopamina es el neurotransmisor del placer, de la recompensa. Cuando nosotros nos vamos a motivar, y los que están motivados ahora mismo aquí, que ya en las 6 estamos terminando la última conferencia, muchos tienen dopamina, los que están aquí presentes, porque si no, no generaron la dopamina, no van a estar motivados a estar viendo mi conferencia a ver qué nos dice el doctor Butrón de nuevo. Entonces el núcleo accumbens es el que manda la dopamina. Y lo rugoso que ustedes ven en color marrón, ese es el cerebro que piensa que nos diferencia a los animales. Pero de ese cerebro rugoso, que es el cerebro racional, el más importante es el azul, que es la corteza prefrontal, que es todo lo que está en la frente antes, es antes de la frente, y todo lo que está en la corteza prefrontal, y ese es el cerebro consciente. Ese es el cerebro que toma decisión, y ese es el cerebro que dice, yo quiero escuchar al doctor Butrón a nivel consciente. Y están en atención sostenida, están en atención concentrada, porque la corteza prefrontal está activa, y si yo le tomo un mapeo cerebral, veo cómo está la corteza prefrontal enseguida, que está activada neuronalmente y que me están prestando atención consciente. Entonces, el consciente es el 5% corteza prefrontal y el no consciente es el cerebro emocional más el cerebro reptiliano, porque las emociones son instintivas y el cerebro reptiliano es un cerebro instintivo. Bien, ya entendiendo eso, pasamos ahora sí. Este es el proceso de neuroplasticidad. ¿Quién descubre la neuroplasticidad? Eric Kandel, un neurocientífico, premio Nobel en el año 2000. Eso por eso le digo, la neurociencia, estamos en los últimos 25 años, hemos aprendido y por eso yo estoy metido en el proceso de neurociencia. Hemos hecho esos aportes de 11 libros y estamos aportando conocimientos nuevos. Por lo menos acabamos de sacar el libro Error Humano y es una visión neurocognitiva lo que estamos haciendo y estamos hablando ya también de la parte teoría, terapia cognitiva conductual en los procesos educativos. Y los procesos educativos lo hacemos con la simulación y la realidad virtual es una terapia cognitivo-conductual. Lo que pasa es que hay que saberla hacer, porque mucha gente está perdiendo la plata, llevando la realidad virtual, pero no están haciendo el proceso como debe hacerse, porque es un proceso de instrucción, es un proceso de educación, es un proceso de aprendizaje. Si no lo hace bien a través de un liderazgo de entrenamiento, no se va a dar la neuroplasticidad cognitivo-conductual, que es lo que nosotros queremos, o la terapia cognitivo-conductual. Entonces, Eric Kandel, que descubre el premio Nobel, y él dice, en el año 2000 dice, el cerebro nuestro tiene plasticidad y puede aprender nuevos hábitos. Es la única forma que se dé el hábito, que es el cambio de comportamiento. ¿Cuál es el objetivo de nosotros como consultores? Cuando nos piden los consultores y en muchas empresas que hemos estado multinacionales, en México y en otros países, en Colombia, y ahora que tuvimos una multinacional de Londres, nos dijeron, es que aquí hemos entregado miles y miles de millones de pesos, la empresa tiene 20 años, es manufacturera, y no cambian los comportamientos. Tenemos programas de seguridad basados en comportamiento, pero no nos ha dado los resultados, por eso lo hemos llamado a usted, porque usted en neurociencia entra a lo más profundo del comportamiento y eso es lo que es neurociencia. Entonces, el nuevo hábito se da cuando hay la neuroplasticidad y se repite 21 días, después se repite otros 21 días y vamos desarrollando el hábito que es el cambio de comportamiento y es la nueva habilidad en los ganglios basales, que son las neuronas de los ganglios basales. Entonces ahí miren, lo que está en color violeta es una sinapsis de una neurona, se está comunicando y la bolita roja son los neurotransmisores, ¿ok?
Entonces, ¿qué es una emoción? El concepto básico, como la emoción es parte importante del proceso educativo y del aprendizaje, es un conjunto de cambios que se producen en el cuerpo de una persona y es inducido por las terminales de estas neuronas. ¿Ven aquí? Por las terminales inducen y mandan a los diferentes órganos del cuerpo. ¿Qué manda? Los neurotransmisores. ¿Qué manda? Dopamina. ¿Qué manda? Cortisol. ¿Qué manda? Serotonina. ¿Qué manda? Endorfina. ¿Qué manda? Oxitocina. Entonces el cuerpo siente, ¿sí? Pero la emoción son un conjunto de cambios. Entonces tú sientes la piel de gallina, sientes el corazón que te late, sientes la respiración. Ahora que le dije en el momento de la emoción que tenía miedo y me iban a atracar aquí en Bogotá, inmediatamente me manda cortisol. ¿Quién hace todo ese proceso? Es el cerebro quien manda la orden para que se genere el cortisol en otras partes, se genera adrenalina, noradrenalina y el cuerpo mío siente. ¿Y qué hace? Como las emociones son de supervivencia, hace la emoción, el cerebro reptiliano dice, Efraín, deja a correr porque te van a atracar. Y entra el miedo, ¿cierto? Entonces, el cuerpo cambia por esos neurotransmisores y están controlados. ¿Quién controla eso? El cerebro-mente, las cuales a su vez responde, obviamente ese cuerpo está respondiendo a un pensamiento y una emoción de ese sujeto. Entonces, en ese orden de ideas, las emociones en el aula, le dije 6 emociones: miedo, ira, tristeza negativa, alegría positiva y sorpresa y asco. Son las 6 emociones innatas e instintivas descubiertas en unas tribus de Nueva Guinea. Allá se fue Paul Ekman, un neurocientífico, con su hija durante 3 años a estudiar las emociones de unas tribus que nunca habían tenido contacto con la realidad y descubrió las emociones primarias. Después de esas emociones vinieron otros neurocientíficos, cogieron el miedo con la tristeza y salieron las emociones secundarias, las terciarias, y hoy en día tenemos el círculo de Rubik, donde presenta más de 100, 150, 200 emociones. Pero tenemos 4 emociones que tenemos nosotros en el aula, que tenemos el entrenador de entrenadores, que tenemos que sentirnos en casa. ¿Por qué en casa? Porque son C de curiosidad, A de admiración, S de seguridad y A de alegría. El entrenador de entrenadores que no hace curiosidad en el aula, no va a aprender la persona. Por eso los niños aprenden desde pequeños jugando, porque van curiosando. La admiración es que tú tienes que tener admiración por tus alumnos de entrenamiento, de altura, de confinado, e izaje de carga, de brigada de emergencia, primero auxilio, paramédico. Y ellos tienen que sentir admiración por ti. Tú tienes que tener seguridad, certeza. Lo peor que hay para sentirse inseguro un alumno es que no vea seguridad. Y lo otro, alegría. Es decir, tú tienes que hablar con alegría, tienes que hablar con humor. Por eso hoy en día el storytelling es una de las herramientas más importantes y es la narrativa de lo que tú haces. O la metáfora. La metáfora se está usando bastante porque a la gente le gusta que le hagan cuentos, porque nosotros nos enseñan los cuentos y nos enseñaban cuentos los abuelos y ahí aprendíamos mucho. Entonces, hoy en día hay que sentirnos en casa, en una aula, porque necesitamos 4 emociones: curiosidad, admiración, seguridad y alegría. Entonces el cerebro límbico, la amígdala, que es esa parte que está prendida ahí de rojito, es ese foquito, es la parte que está interna. Y miren que la corteza es la parte racional. El perro que tiene, el perro tiene emociones instintivas, pero el perro no tiene sentimiento. ¿Usted cree que el perro tiene sentimiento? Porque el sentimiento es la emoción consciente. Y entonces, ahorita en el parque le preguntó a la señora, ¿y el perro usted la manda el palito? Y el perro la está entendiendo. Si él me entiende, mira que me trae el perrito. Pero él lo que entiende es el proceso del olfato que tiene con el amo. Entonces, eso es lo que nos diferencia a nosotros, los animales, que tenemos cerebro racional y racionalizamos, y que tenemos la función ejecutiva como la atención y la memoria, que la necesitamos en la educación. Entonces, hay 2 funciones ejecutivas que están en la corteza prefrontal, acá donde está la conciencia, que es la atención y es la memoria a corto plazo. Y ya vamos a pasar. Entonces, las emociones están en nuestro cerebro límbico, y la inteligencia emocional en la escuela. Entonces, miren a estos niños, miren a ese niño, cómo están felices. Miren a su profesora, miren lo que está pegado, miren que está hablando de empatía comunitaria. Y miren usted los niños, la cara de alegría, la cara de emoción que manifiestan. Y miren la profesora al fondo. Y miren los inductores del conocimiento que le ponen. Miren ustedes los pegastic que están, los colores, porque el cerebro tiene un 65% de percepción visual
y miren la cara de felicidad, miren cómo están reunidos, miren que no están en un ambiente de un pupitre, no, están empatizando todos y están en un proceso de cultura y de cognición social. Bien, entonces, ¿qué necesitamos? Ahí están los alumnos del curso de altura y necesitamos un aula en el cerebro. Por eso hoy en día los docentes, cuando reciben las clases, ya, y por lo menos en Colombia acaba de salir, precisamente estaba en una reunión con el senador que presentó el proyecto, ya en Colombia es ley que tenemos que llevar al aula el concepto de gestión emocional a los niños. ¿Cierto? Porque en Colombia no lo teníamos. A los niños no le explicaban qué es un miedo, qué es una ira, qué es una tristeza. Entonces, ese concepto ya es ley y ya viene la reglamentación y hoy en día los 300.000 profesores en Colombia tienen que conocer qué es una emoción y cómo ellos van a transmitir la emoción a los niños. Entonces necesitamos un aula en el cerebro. En Colombia, Argentina tenemos algo, hace 15 años sacaron una resolución pequeña, pero no han desarrollado. ¿Por qué traigo el concepto jirafa? Miren los niños, allá está la profesora. Si yo meto una jirafa a esa aula, ¿qué va a pasar? ¿Qué creen ustedes que pasa? Si yo meto una jirafa a esos niños. Miren los niños enseguida cómo el proceso atencional, la profesora está hablando y los niños están mirando la jirafa. Entonces traigo a esa colación, la jirafa en el aula de clases es porque despertó la curiosidad, despertó la imaginación. ¿Cuándo los niños van a pensar que una jirafa está en clase? Entonces hoy en día la curiosidad es importante, por eso traigo la colación, la jirafa. Lo otro son los neurotransmisores. Entonces le hablé, un neurotransmisor, la dopamina, está en el núcleo accumbens, la necesitamos. Si ustedes no tienen dopamina, no estuvieran motivados, porque vienen cansados. Ayer empezamos a las 10 de la mañana, terminamos esta tarde. Y hoy empezamos también y está la gente cansada, ¿cierto? Otros vienen del trabajo, otros están en su celular, otros están manejando, pero tienen que tener dopamina para iniciar la motivación. Ya, pero después, ¿qué tenemos que tener? Serotonina para sentirnos felices. Entonces la serotonina es el neurotransmisor del logro, de la felicidad, del objetivo cumplido, de que me están yendo bien las cosas. Pero la oxitocina es la que tenían los niñitos, ¿cierto? Estos que están aquí, ellos que tienen oxitocina, que es la de la contacto social. Entonces ese contacto social lo necesitamos y esa es la oxitocina. Por eso la pandemia se nos volvió una pandemia mental porque yo duré 3 años sin ver a mis familiares. Entonces se nos volvió una pandemia mental. Y las endorfinas son otros neurotransmisores importantes. Esto es para que ustedes vean la inteligencia emocional. Entonces la inteligencia emocional no son sino estas 4 competencias. Del lado izquierdo, los 2 cuadrantes izquierdos es en ti, en el docente, y el otro es el instructor en los demás. Entonces, en ti tú tienes una emoción, tú percibes, es una competencia del entrenador de entrenadores. Tú percibes tu emoción que tienes para dictar la clase. Pero si tú tienes estrés o tienes inseguridad, tú tienes que controlar esa inseguridad y hacer el manejo que es el control de esa emoción y es no hay tanto como control, me gusta más la palabra regulación. Una emoción que si yo tengo un pánico escénico porque voy a hablar en público, yo tengo que ver y tengo que practicar mucho antes para quitarme y regular esa emoción, para no llegar y hablar en público y hablar con inseguridad a pesar de que me conozco como instructor todo el conocimiento, pero tengo que regular mi emoción y me tengo que preparar. Y en lo demás, yo tengo que comprender la emoción de los alumnos. Y cada cerebro es diferente. Tenemos 8.500 millones de habitantes. No hay un cerebro, 8.500 millones de habitantes. La China tiene 1.500, la India ni se diga. Nosotros 52. No hay un cerebro que es igual. Porque nuestro cerebro tiene 34.000 genes. Y de los 34.000 genes que tiene cada cerebro, cada persona, 20.000 actúan en el cerebro. Entonces yo tengo que comprender la emoción de los demás y después utilizar. Tercera competencia, comprender. ¿Cómo la comprendo? Con unas neuronas que se llaman neuronas espejo. Y después que yo comprendo la emoción del aula, las utilizo para así dar mi clase y ver quién es visual, quién es auditivo, quién es sinestésico, quién está distraído y por qué está distraído. En ese orden de ideas, hablamos del contagio emocional del aula. ¿Quién contagia el aula? Los líderes, los instructores, implantan ¿qué? En el aula una cultura emocional y el proceso educativo, el proceso de aprendizaje es un proceso cultural. ¿Quién lo dice? Sigal Versat. Por eso yo hablo que la cultura de seguridad es una cultura emocional, es una cultura de conocimiento, es una cultura de habilidades, es una cultura de condición social, de empatía y tiene que haber oxitocina y esa es la cultura interdependiente que muchas empresas no desarrollan. Esta es la causa de los accidentes, para que ustedes vean, esta es la pirámide de Butrón,
de 1520 accidentes, nos dimos cuenta que el 95%, esta es la causa básica, porque el acto inseguro era el síntoma. Ejemplo, falta de atención a las condiciones del piso, no usar elementos de protección personal, errores en la conducción, se volaban los semáforos en rojo, había un error, ¿cierto? No intencional, una acción no intencional. Entonces, en este orden de ideas son los síntomas. No nos interesan los síntomas como acto inseguro, nos interesa la causa de la enfermedad. ¿Cuál es el virus? ¿Cuál es la bacteria que está ocasionando ese síntoma? Y nos dimos cuenta que el 95% de más de 1520 accidentes mortales y graves que desarrollamos en muchas empresas intervenidas en Colombia hace más de 20 años, nos dimos cuenta que era un problema de cerebro-mente, causa básica como sistemas humanos. Entonces, el 65% era un riesgo neurocognitivo de competencia neurocognitiva. Ejemplo, la atención. Y la atención es un proceso importante en la educación. De ejemplo, la memoria de trabajo. Ahora mismo, si le pregunto a ustedes, ¿qué estaba hablando yo hace 10 minutos? El que me diga qué estaba hablando quiere decir que tiene una función ejecutiva en la corteza prefrontal, la azulita, de donde está el 5%, tiene una memoria de trabajo que esa memoria la va cogiendo y después la va guardando y la manda ya al hipocampo, que es la memoria a largo plazo. Y el 30% era un problema de conocimiento y de habilidad. El 30% era un problema, no recibían el conocimiento, no recibían la habilidad. ¿Por qué? Porque lo veían como un proceso, como muchos que no tenían presupuesto, otros que tenían que sacar los 500 trabajadores y recibir una capacitación de 8 horas en altura, o de 10 o de 40 horas en altura. Entonces, no se daba la capacitación. Y el 5% sí es un problema del cuerpo. Ejemplo, una hernia discal no puede levantar carga. Entonces, el problema del 65% que era falta de atención, falta de memoria de trabajo, de guardar la información, de procesar la información, de estrés, de fatiga, de desmotivación, de patología mental, de ansiedad, de estrés. Estamos en una pandemia mental. Este es el libro que saqué, que se llama El neuroaprendizaje. Ahí está cómo enchufo el libro al aula y perdón, el cerebro, cómo lo enchufo, la memoria del cerebro, cómo lo enchufo al libro. Y así es. Entonces, ¿qué necesitamos? 4 pilares. Uno, emoción, motivación, dopamina. Dos, atención, función ejecutiva. Primera función ejecutiva que está en el área consciente, el área azulita que le dije, ahí está la atención. Tercero, memoria de trabajo a corto plazo para después guardarla con la atención y la motivación y que genera el conocimiento y la habilidad, que es la competencia. ¿Con qué estamos generando eso hoy? Con los módulos de inmersión virtual y simuladores, porque hemos visto que de 6% de conciencia de la competencia, de la conciencia al peligro, al riesgo, hemos llevado con simulación virtual, con 15, 20 minutos de simulación virtual, realidad virtual, la conciencia se ha disparado. De una inconsciencia e incompetencia, lo hemos llevado a 96%. Eso lo hemos hecho en Costa Rica y lo hemos medido. Del 6 a 92, 93% de conciencia y de competencia. Ok, entonces por eso estamos utilizando mucho estos módulos. Ponga un ejemplo. Este es un simulador virtual. Ella es Chechi, ella no sabía manejar un tractocamión. Esto es aquí en Bogotá, aquí a 3 cuadras donde yo estoy. Estoy en el apartamento en Bogotá y aquí a 3 cuadras está la Academia Virtual de Aprendizaje. Observen a Chechi que no sabía manejar. Ella es un tractocamión de 25 toneladas, nunca había cogido. Miren lo que pasa. Bueno, ahí ven a Chechi. Chechi se estrelló, lloró, sintió el riesgo hay que sentirlo. Y ella aprendió. ¿Por qué se estrelló? Porque en ese momento, 3 segundos lanzó, iba tan feliz, ella no sabía. Me dijo, yo no sé manejar tanto camión, no importa, la simulación te va a explicar con el líder que tenemos al lado, que era el líder instructor. Era el entrenador estaba entrenando a ella. Y entonces ella en ese momento iba tan feliz, la emoción que estaba sintiendo, tenía palanca, tenía acelerador, tenía cambio, tenía control visual y le ponemos los riesgos, le pusimos neblina, le pusimos lluvia, le pusimos una vaca, le pusimos un perro, le pusimos una bicicleta y todo lo iba bien. Pero en ese momento se sintió tan feliz que mandó por el WhatsApp, mandó una información, perdió la atención 3 segundos, invadió el otro carril y se mató. Y vivió el riesgo. Entonces hay que vivir emocionalmente y cuando vivimos desarrollamos el 95% del conocimiento. Entonces, ¿qué es el cerebro? Lo que está por fuera es el comportamiento, que es la seguridad basada en comportamiento, que es lo psicológico, ¿cierto? Pero la neurociencia lo que estudia lo que está por debajo del iceberg, que son los pensamientos y emociones.
Cuando nosotros tenemos pensamientos positivos, emociones positivas en el aula, pensamiento de que sí yo voy a aprender y me hacen las preguntas reflexivas, porque la pedagogía del instructor, del entrenador de entrenadores tiene que cambiar. Yo no tengo que dar ya respuestas al trabajo en altura. Yo tengo que ponerlas a reflexionar a través de preguntas, porque en la corteza prefrontal, emoción y memoria de trabajo, hay una tercera que es el pensamiento analítico y lo necesitamos mucho en el aula. Entonces yo tengo que hacer preguntas reflexivas para que ellos me contesten y no tengo que hacer lo que hacían nuestros profesores en el aula, que nos daban las respuestas. ¿Se acuerdan que nos mandaban los exámenes con la respuesta? Eso está mandado a recoger. Entonces, el pensamiento analítico es uno de los pensamientos, las habilidades blandas que tenemos que tener. El primer pensamiento y el otro es el de la curiosidad, que es el que genera la creatividad. Son los dos. Hecho, no lo digo yo, lo dice Davos Suiza. Ahora que acaba de mandar hoy, 2025, acaba de salir las habilidades para el futuro del trabajo. Léanse el documento en inglés de Davos Suiza, y las dos habilidades, el pensamiento crítico analítico, las preguntas, la reflexión que tienes que hacerte tú en el aula a través de las preguntas poderosas de ese instructor o entrenador, y el pensamiento curioso o el pensamiento que es donde salen las ideas de la creatividad, porque es que la cultura se desarrolla a través de una participación de los trabajadores. Los trabajadores son los que conocen los riesgos. Cuando tenemos la percepción, genera un pensamiento, la percepción visual, auditiva, kinestésica. Eso genera un pensamiento, una emoción positiva, genera un comportamiento positivo. El desempeño va a ser con cero error. El desempeño es un trabajo bien hecho. Entonces necesitamos esa fórmula del cerebro productivo a través de pensamiento, emociones, comportamiento y desempeño. ¿Qué piensan y dicen los trabajadores? Bueno, tengo una investigación que hizo, ahí está la fuente, César, presidente nacional del 2017, él es doctor en ciencia, innovación y tecnología, aplicó 520 encuestas y miren lo que dice el punto 5, 500 en multinacionales. Estos no son microempresas ni medianas, son multinacionales con estándar alto. Cuatro, dan mayor importancia a nuestros fallos y errores. ¿Qué piensan ellos de los trabajadores, de los jefes? Que dan más importancia a las fallas y errores que las cosas que hacemos bien. Y segundo, nos dicen lo que hay que hacer, pero no nos explican. No son mentores, no dedican el tiempo suficiente para mostrarlo. Usted que sabe que es el jefe, la manera más segura, si es que lo sabe, porque hay jefes que no saben, la manera más segura de hacer el trabajo. No son mentores. Esto es investigación que hicimos en Colombia con César. Yo estuve en la tesis doctoral de esa presentación. ¿Y qué dicen los gerentes? Ahora le preguntaron a los gerentes, oye, ¿tú qué dices de tu liderazgo? Que tienes que ser verdaderos mentores para los colaboradores. Porque tú tienes que ir. Es que la seguridad y salud, la cultura se hace en campo. El 80% tiene que ser campo. Y por eso hablamos de liderazgo visible. Cuando me dicen, pero ¿quién es el motor de la cultura? Es el líder. Es el líder que está en mentoría, que está observando los errores. ¿Por qué tiene errores? Si yo te enseñé eso la semana pasada, hay que mirar cómo está su emoción, si está en estrés, si está en fatiga, si está desmotivado, porque no le dieron el préstamo a la vivienda y él lleva ya 30 años y la caja de vivienda de la empresa no se lo negaron. Entonces eso genera solo factores precursores del error. ¿Ok? ¿Pero por qué? Porque cometió un error, en ese momento pierde la atención porque tiene un problema emocional y él tiene el conocimiento. Bien, entonces el neuroaprendizaje uno es explícito, el que tenemos ahora voluntarios que están aprendiendo esta parte, es una conferencia, no es un entrenamiento, pero están aprendiendo, es voluntario, implícito. Y el implícito es cuando aprendemos a manejar bicicleta en el parque cuando teníamos 5, 6, 7 años, nuestro papá. Y era implícito, primero nos enseñó cómo teníamos que guardar el equilibrio, después eso, después el próximo domingo, el próximo domingo, el próximo domingo, después nos quitó la llantica al lado y nosotros nos fuimos solos. Ni siquiera nos dimos cuenta cuando ya nuestro papá no nos tenía controlado con las manos y nos vimos solos. Ese aprendizaje implícito automático que es el nuevo hábito. Bien, entonces las etapas que tenemos son 4 etapas. Etapa 1, eres inconsciente, incompetente, eres ciego, no sabes que no sabes. La etapa 2, ya eres consciente del riesgo de altura, pero no tienes el conocimiento. Ahí es donde tiene que entrar el líder a darle el conocimiento. Ahí es donde tiene que entrar el entrenador de entrenadores a darle el conocimiento, tanto formal como informal. Y la etapa 3, eres ya, ojo, la etapa 3 ya eres consciente y eres competente, pero eres principiante. La etapa 4, entran los ganglios basales a hacer el nuevo hábito a través de la buena práctica. Y la etapa 5, eres inconsciente, competente, y ahí así está el automático, el nuevo hábito, ya desarrollar los ganglios basales. Ok, los enemigos, el aburrimiento. Los enemigos del aprendizaje
el estrés, la ansiedad. Hoy en día, ansiedad, nosotros que hacemos examen de ingreso todos los días, más de 70 exámenes, antes veíamos de 107 ansiosos en los exámenes de ingreso y retiro, ahora estamos viendo 32%, la pandemia se nos volvió mental. Ok, sistema de memoria, bueno, para terminar, y terminando, estamos, aquí soy Schifrin, que son neurocientíficos, en el año 68 descubrieron la memoria a largo plazo. Ya le enseñé la memoria a corto plazo, la que está en la corteza prefrontal, que es la memoria de 10 minutos, la memoria, esa es la memoria que necesitamos. Y esa memoria se desarrolla en el proceso de aula. Por eso las capacitaciones máximo 45 minutos y máximo 7 conceptos. Ese es un número mágico. O sea, el adulto y el niño aprende 7 conceptos. Y tú, esos 7 conceptos tienes que hacerlo paso a paso. Por eso, el primer paso le das pocos conceptos en 15 minutos. Los otros 15 minutos lo utiliza, ¿sí? Para el desarrollo de un tenor y los otros 15 para una discusión. Es como se genera el conocimiento. Y después de 45 minutos, das un compás de espera. 5 minutos para que ellos hagan una pausa activa mental, visual, pausa activa para desconectar las neuronas y la neuroplasticidad que tienen y después pasar los otros 45 minutos. Las clases que a nosotros nos dan de 45 minutos no era porque era 45, era porque los neurocientíficos decían, dele 15 minutos. Metan los conceptos poco a poco, uno o dos o tres, y existen unas tablas estructuradas. Ustedes que van a entrenar de entrenadores, búsquense las tablas, cuántos conceptos y en cuántos minutos le da para que ellos aprendan los conceptos. Entonces, la memoria de largo plazo permite ya la información. La de corto plazo te la manda con emoción, te lo manda a la amígdala y al hipocampo. Si te la manda con emoción, llega al hipocampo y la guarda, porque está disfrutando la charla del doctor Efraín Butrón. Y espero que se vaya guardando esta memoria a corto plazo en la amígdala de ustedes. Los trazos amnésicos persisten durante décadas. Hace 30 años ustedes saben el conocimiento del traje de que ustedes tenían y la mamá y el papá y la abuelita. Y eso es un proceso de codificación, obviamente. Y la otra, esta memoria a largo plazo, esto lo hacen en Del Tulving, un neurocientífico la divide en memoria episódica y semántica. ¿Cuál es la episódica? Yo que estuve por lo menos en Europa, miren, yo estuve en Europa en el 2016, hace 10 años, 9 años, y lo tengo grabado hace 9, 10 años que estuve en Europa. ¿Dónde estuve en Francia? ¿Qué hice? Y es una memoria episódica y lo voy contando como cuenta los 100 años de soledad García Márquez. Entonces la memoria episódica es una memoria voluntaria. Y la semántica es que me acuerdo los pueblitos, me acuerdo los apellidos que vi en Italia, en Grecia, los apellidos que vi en España, en los pueblitos, los apellidos diferentes, los que vi en Francia y en los pueblitos de Francia, en Rey. Entonces, la memoria semántica es cuando tú tienes los apellidos, tienes los pueblitos, tienes los animales, todos los animales que vimos, diferentes a los animales de acá a nivel latino. Entonces, es la memoria semántica. Entonces, la memoria a largo plazo es una memoria voluntaria, una es semántica, ¿sí? Ciudades, verbos, apellidos, y la episódica es el cuento de García Márquez, la narrativa. ¿Sí? Que nosotros le damos para storytelling. Este Badles y ellos son los que descubren la memoria a corto plazo. Este es un artículo de la Universidad de Harvard, cuando se descubrió la memoria de trabajo. Yo era un profesor de la Universidad de Harvard. Es la memoria operativa, es la que necesitamos para evitar el accidente de trabajo a corto plazo. Y este es Eric Kandel, que es el que descubre, el neurocientífico que descubre la plasticidad para que sea el conocimiento. Entonces, ¿qué necesitamos? Motivación, emoción, y el otro la atención. ¿Qué es la atención? Una función cognitiva que está aquí en lo azul, aquí en la corteza prefrontal. No le voy a decir exactamente el área, porque no necesitamos saber, porque son 3 áreas que hay. Le voy a hablar del orbitofrontal, dorsolateral, ventromedial, no, porque no se necesita, sino que es una función que nos permite seleccionar y procesar la información que nos llega en el aula. Y en el aula estamos recibiendo un entorno multiestimular. Hay calor, hay frío, hay de pronto en las ventanas estoy viendo carros, estoy viendo ruido, etcétera. Entonces, la atención es una función cognitiva ejecutiva que selecciona y procesa la información que me sirve a mí, que estoy motivado, que recibo del profesor, y este entorno es tanto externo, recibo información, como interno, porque yo puedo estar rumiando, mente errante, que es la mente del mono, el micro que hace trepar el bar. Entonces a veces estamos, el 47% de nosotros estamos rumiando. Estamos trabajando en altura y estamos pensando en otras cosas, y eso es lo que se llama la rumiación del cerebro. Entonces, en este orden, el sistema atencional es complejo porque tenemos estímulos tanto externos como internos, y muchos de nuestros trabajadores se nos matan por esa rumiación interna. Bien, esto es las 3 que se da para el proceso educativo del entrenador de entrenadores. Primero, percibe, que está percibiendo la información,
tengo la atención en esta percepción que estoy recibiendo la información, proceso la información en mi neurona, es un procesamiento de la información y doy un significado, e interpreto el significado en el aula. Me están hablando de un círculo, sí, lo estoy viendo. ¿Cómo lo veo? ¿Y el círculo está lleno de agua? Sí, está lleno de agua. Entonces, en esa percepción interpreto el significado de la realidad y si la hago con emoción, hago memoria de trabajo. Pero al tener con emoción, presto atención al profesor y después que presto, hago el sistema de memoria a corto plazo. Entonces, es un proceso simultáneo. Miren que son tres ruedas. Bien, entonces la clasificación de la atención ahora mismo, ustedes tienen una atención sostenida. Si me tienen ustedes concentrados porque está en la corteza prefrontal. Pero la atención arousal de la alerta que a mí me van a atracar, esa es instintiva, esa es involuntaria. Yo hago así, mío, salgo corriendo. ¿Sí? Y la focalizada es cuando estoy en una fiesta y dicen Efraín, hago así, esa focalizo. Y la selectiva, capto los ciertos elementos. La dividida no se recomienda. Y es la que tú haces dos cosas al mismo tiempo. Estás manejando y te estás maquillando. Estás manejando y estás mandando un WhatsApp. Lo que le pasó a Jackie en el simulador. Estaba manejando y mandó un WhatsApp y se estrelló. Esa tensión, ejecución dual, no se recomienda y muchos de los accidentes son por atención dividida. Y la atención alterna se recomienda, pero por corto tiempo. Es la persona que está en un hospital y está atendiendo a los pacientes y la señorita en la recepción te pide el carnet, deme el carnet de su EPS y entonces recibe. En ese momento la llama el médico que haga pasar al próximo. Entonces ella lo que hace, espera y contesta el médico, sí, ya le voy a pasar al paciente. Esa atención es alterna branching, tampoco se recomienda. Entonces la atención dividida y la atención branching son factores importantes en la génesis de accidentes. Entonces eso para que vean los 5 tipos de atención que tienen que tener en el aula. Esto es para que vean el triángulo de Dahl. ¿Y qué dice Dahl? Un neurocientífico del aprendizaje pedagogo, Edgar Dahl se llama, americano, y entonces él dice que el 10% de lo que han leído la gente aprende, si lo lee, el 10%, si lo escucha, ella sí lo lee. Yo leo este libro, aprendo el 10%. Pásame los libros, por favor. Eso. El 20% si lo escucho, el 30% si lo veo, la imagen, veo la imagen, ¿sí? El 50% lo que ve en la imagen, la escucha, ¿cierto? El 70% de lo que ven y lo escriben, hay que escribir, o sea, la parte motora es parte importante. Por eso cuando le digo, traza los objetivos y yo estoy dando los cursos de felicidad, los cursos de errores humanos, yo pongo a la gente a escribir. Por favor, cógenme papel y lápiz y empiecen a escribir y desarrollo talleres con escritura, porque ahí va el 70%. Y el 90% si lo hacen, si se convierten en instructores, si dan un taller, si explican, si se convierten en profesor. Y el 95% si lo sienten, que es la realidad virtual y la simulación virtual. Lo que hizo Chechi. Chechi sintió el riesgo y ella más nunca va a mandar un mensaje porque sintió que se mató. Lo mismo en los procesos de entrenamiento en altura. La gente la ponemos con la realidad virtual y la gente se ve que está subiendo un edificio o una escalera de gato de 20 pisos. Y después cuando le ponemos los comportamientos para que ella vaya desarrollando, coge el arnés y si se le olvida anclar, se cae y lo está viendo que se cae y se mata, lo siente. Y la gente le da miedo porque está viviendo eso. Eso cuando ve, eso es el 95%. Entonces ese aprendizaje activo, ese aprendizaje, fíjate que inicialmente el azulito de esa pirámide es activo y el blanquito son pasivos. Entonces hoy en día en los procesos neuroeducativos de aprendizaje necesitamos aprendizaje activo. Y la gamificación es una parte importante porque el juego es un reto y los niños aprenden jugando, ¿cierto? Entonces la gamificación, la ludoprevención, todo eso es importante. Pero se lo gana la simulación. Entonces lo que aprenden en realidad virtual son más rápidos aprendiendo, está más conectado, más concentrado, más enfocado. Bien, para terminar, esta es la cultura emocional. Entonces, cuando hablamos de cultura es una madurez cultural con el cerebro en mente. Es un aula en el cerebro para hablar de cultura. ¿Qué es cultura? Entonces, la educación es cultura. La cultura es, miren las 5C. La cultura, memoria emocional, es conocimiento. Después del conocimiento, el automático, la competencia. ¿Y qué es una competencia? Conocimiento, habilidad y emoción, actitud. Los tres generan la competencia. Entonces tenemos conocimiento, competencia, 12. La conciencia, corteza prefrontal. El compromiso es una emoción. La confianza es otra emoción. Entonces el compromiso es la implicación que tú tienes. Y la confianza es la confianza que tú tienes con tu sistema de seguridad. Cuando tú coges esas 5 o 6 y las combinas con 4P, que es lo externo, porque yo le presenté los sistemas humanos.
pero hay un sistema técnico, porque el error tiene un sistema humano y un sistema activo, pero tiene un sistema, en nuestro modelo neurocognitivo el error, le decimos, hay un sistema técnico que es el liderazgo, que es el procedimiento de trabajo que esté bien escrito, que esté corto, que esté positivo, y la máquina que tenga la guarda. ¿Sí? La máquina, los equipos, las herramientas que esté bien, que sean ergonómicas. Entonces, cuando tú combinas estas 5 C con las 4 P, una que es la política de la empresa, de la alta gerencia, de la gobernanza corporativa, los principios, que son los valores en la seguridad. Primero la seguridad o primero la productividad. Las prácticas, las buenas prácticas, ¿sí? La buena práctica es importante, ¿cierto? Y los procedimientos. Cuando tú combinas esas 4 P con esas 5 C y haces las preguntas, las 50 preguntas, eso es la cultura, el clima de seguridad. Entonces, cuando tú dices, tú te preocupas por la seguridad de tus compañeros, tú te entregan las reglas para trabajar en altura. Todo eso es percepción, es clima de seguridad. Entonces, nosotros en nuestro modelo Brain Safety, la cultura en realidad es una cultura, así como vimos los 3 cerebros, una cultura reptiliana, inconsciente, incompetente, reactiva y accidente. Mándenlo a primeros auxilios. El cultura límbica, el cerebro emocional, ahí necesitas un supervisor que te esté vigilando, pero ese supervisor te da dando conocimiento a través del proceso formal en el aula y del proceso informal observándote y por qué estás haciendo eso si te lo enseñé en el aula. Y entonces él dice, no, yo lo sé, pero lo que pasa es que tengo un problema porque mi hija está embarazada o mi hijo está en la droga. Entonces, fíjense ustedes, se vuelve una cultura límbica, pero ahí la persona es consciente del riesgo, pero la competencia, el conocimiento no lo tiene todavía. El conocimiento no lo tiene, entonces el mentor lo está acompañando en ese proceso. Y el córtex es la corteza toda, la que piensa, que nos diferencia de los animales. Ya eres consciente, ojo, la corteza prefrontal, eres consciente del riesgo y eres competente porque ya te lo enseñó. Entonces la corteza eres consciente y competente. Y después viene la cuarta cultura, madurez del cerebro, cuando las funciones ejecutivas, que son la atención, la memoria, la organización, la planificación, el control de las emociones, lo que llamamos el control inhibitorio, porque el cerebro recibe impulso de la amígdala te manda una cantidad de impulsos, te manda 1 millón de circuitos eléctricos. ¿Y qué hace la corteza? Tiene que estar aguantando la emoción. Y el otro es, ojo con esto, la flexibilidad cognitiva. Para tener educación hay que ser flexible. ¿Qué es flexible? Cuando yo estoy trabajando en corriente eléctrica de 5.000 voltios, estoy trabajando en corriente eléctrica de 5.000 voltios y está lloviendo, yo tengo que tomar una decisión, pasar la intención, decisión y el comportamiento. Cierro el proceso de trabajar en 5.000 voltios porque está lloviendo y hay más o no lo cierro. Entonces, en esa función ejecutiva tú tienes que tener flexibilidad cognitiva, que es las situaciones cambiantes que decisión toma. Y la última, la condición social, que es la neuronas espejo. Entonces, fíjense cómo una cultura reactiva pasa a una cultura dependiente del supervisor y cómo el corteza y la función ejecutiva es una cultura independiente. Y después pasamos a la interdependiente, pero eso tiene que ser con neuronas espejo. Quiere decir que cuando tú como líder haces así, ellos inmediatamente aprenden de lo que tú estás haciendo. Si tú utilizas el casco, sí, él utiliza el casco. Muchachos, tenemos que usar el casco. Es que cuando siempre te vean, utiliza el casco. Ese es el liderazgo visible. Entonces, las neuronas de espejo fueron descubiertas por Rizzolatti en la Universidad de Parma, un neurocientífico italiano, y son las neuronas que cuando tú bostezas, yo bosteza. Ese es el liderazgo visible. Entonces, las neuronas de espejo es el cimiento, es el ladrillo de la cultura en seguridad. Ya, entonces, cuando hablamos de cultura, un motor es el liderazgo. Entonces, el líder tiene que conocer su cerebro para conocer el cerebro para poder liderar visiblemente, con empatía, con influencia, transformando, preocuparte por los demás, ¿cierto? Preocuparte por los demás y ser un mentor en el campo. 80% en campo y 20% afuera. Bueno, hemos terminado. Estos son nuestros libros. Ahí están nuestros libros. Acabamos de sacar un libro de neurociencia de la felicidad porque nos dimos cuenta que el estrés es un componente, a nosotros nos dio en la investigación de la pirámide esta que vimos, nos dio el 12% de los accidentes mortales y graves son por estrés. Y eso fue en el año 2010 a 2000, como del año 2000 a 2015. Hoy en día el estrés está más alto. En Colombia la segunda causa de enfermedad laboral es el estrés laboral. Es la segunda causa de enfermedad. La primera es el túnel del carpo y desórdenes musculoesqueléticos del manguito rotador y lumbalgia. Después sigue el estrés laboral. Y cada día está aumentando más y acaba de salir en Colombia, así como salió la educación socioemocional, se reglamentó ya la ley de educación de salud mental.
porque se nos volvió una pandemia mental, mucha ansiedad, mucha depresión. Aquí en Colombia hay 500 feminicidios al año y suicidios. Miren, yo cuando hago consulta, personas de generación Z, que es de generación de los 18 a los 25 años, idea suicida, las venas, yo le digo, ¿qué te pasa? ¿Por qué tienes esa? No, doctor, intenté cortarme las venas. O sea, los indicadores de suicidio están cada día más aumentando. No solamente aquí, estuve en Brasil, estuve en México presencialmente, estuve en Perú, en República Dominicana, Costa Rica, y hemos estado en muchos países y también los índices de suicidio después de pandemia se han aumentado. Este es el último libro que sacamos, que se llama El error humano, y este es de los últimos, el penúltimo, que sacamos en diciembre sobre la felicidad por estrés, ansiedad, depresión. Y es el libro del error humano que hace parte también del conocimiento y por eso cometemos errores. Soy Efraín Butrón, investigador, escritor, consultor en riesgo, apasionado por todas las neurociencias. Ya nos gusta que tengamos estos referentes, nos han entregado premios en España, en otros países, en Brasil. Vamos a estar en Brasil próximamente en agosto en el Congreso de Ingeniería. Y este es nuestro modelo, el que ustedes ven ahí en negro, Brain Safety, son 5 módulos. Uno de los módulos es neuroaprendizaje, otro de los módulos es error, otro de los módulos es neuroliderazgo. Y le estamos explicando la generación de un cambio cultural, pero la cultura no se cambia con la cultura de seguridad, no, hay que producir y producir porque la junta directiva tiene que producir, tiene que tener ganancias. Y cambiamos el nombre, generación cultural. Cuando vamos a hablar con los presidentes de la compañía o los gerentes de la compañía, es, vea, nosotros en neurociencia le vamos a dar un cambio cultural de producir, pero con seguridad y con calidad, porque el error también impacta la calidad, impacta el medio ambiente, impacta la productividad, impacta la imagen corporativa. Estos libros lo pueden utilizar, lo pueden en este número 317-223-0117, hay formato digital y formato físico para Colombia. Bueno, Juan, por favor, hemos terminado. Si hay alguna pregunta. Bien, doctor, sí tenemos varias preguntas. Vamos con una de ellas. Eh, la primera es, ¿qué es la neurodidáctica y cómo puede aplicarse en el diseño de entornos educativos? Bien, existen tres componentes básicos en un proceso educativo. Uno es la pedagogía, que es la disciplina que te estudia cómo es el proceso de la enseñanza y de la educación. En este caso, cuando estamos en primaria, estamos en bachillerato, cuando estamos en la universidad. El otro es la didáctica. La didáctica es la disciplina que te dice cómo entra el proceso de aprendizaje en la parte educativa. Entonces la didáctica te lo dice, vea, es que esto que estoy diciendo, o sea, la simulación virtual, la realidad virtual, la gamificación hace parte de la didáctica. O sea, la didáctica te enseña cómo entra el conocimiento al niño, al bachiller, al universitario. Y falta lo importante, la parte de la organización, que es la parte macrocurricular, mesocurricular y lo microcurricular. Entonces, cuando vamos a hacer un entrenamiento de seguridad, llámese altura, tenemos que hacer también un currículo. Tenemos que diseñar lo que llamamos nosotros la malla curricular de lo que vamos a hacer. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y el por qué, el propósito de lo que vamos a hacer. Hoy en día tenemos el qué, el objetivo, tenemos el para qué, la justificación, tenemos dónde lo vamos a hacer, pero se nos olvida el por qué. Hoy en día tenemos que tener el liderazgo del por qué lo vamos a hacer y el por qué es el propósito. Entonces, pedagogía, el proceso educativo. Didáctica, ¿cómo lo voy a hacer? Para que conecte, haga la conexión. Y la parte curricular, macro y micro, cómo voy a dar la clase, es lo que se necesita. Y la andragogía es la pedagogía, pero de adulto. ¿Ok? Otra pregunta. Sí, doctor, tenemos otra pregunta. Nos dice, ¿de qué manera el conocimiento sobre las redes neuronales pueden optimizar las estrategias pedagógicas? ¿De qué manera, por favor? ¿De qué ¿De qué manera? manera el conocimiento sobre las redes neuronales puede optimizar las estrategias pedagógicas? Listo, recuerden las etapas. Tenemos que ir por etapas. La primera etapa, eres inconsciente y eres incompetente. O sea, eres inconsciente del riesgo, eres inconsciente, no quieres aprender porque no tienes el conocimiento del trabajo en altura. Esa es la primera etapa. Entonces tú tienes que definir, esta persona es inconsciente y competente, vamos a mandarla al conocimiento. Y pasamos a la segunda etapa, que eres ya consciente, corteza prefrontal, soy consciente. ¿Qué es la conciencia?
La conciencia es tener el conocimiento de la realidad ahora mismo que estoy aquí. O sea, ¿cuál es mi conciencia ahora? Yo estoy aquí sentado ante mi pantalla, estoy viendo unas personas que están conectadas y estoy dictando una conferencia. Esa es mi conciencia. Entonces, la segunda etapa eres consciente, pero no tienes la competencia, pero eres consciente. Entonces, tú necesitamos consciente de que tienes que aprender el trabajo en altura. Y la tercera etapa, ya eres consciente, obviamente, pero eres competente porque ya te enseñé el curso de 8 de 10 horas de conducción vial o de trabajo en altura. Entonces ya eres consciente y competente. Pero ¿qué se necesita después? Que esa competencia se vuelva un hábito, para que la carretera, la neuroplasticidad, la pregunta que me está haciendo, ¿cómo hago yo para que esa conexión neuronal, esa neuroplasticidad se genere en estrategia de conocimiento? Tengo que repetir y repetir y repetir y repetir. Por eso el líder tiene que estar 80%, porque ya le enseñé altura, le enseñé riesgo eléctrico, voy a observar. Es que la observación es el motor de la cultura. La observación es como la base, si se hace bien, ¿ah? Porque yo tengo una cantidad de empresas que me llaman, es que tenemos seguridad basada en comportamiento, nos costó $1 millón. Y la implementación de los 1.000 trabajadores, porque eso, tenemos muchos programas en Alemania, DECRA, DuPont, SciStar, etcétera, etcétera, y otros, pero lo hacen mal. Pero la observación. Entonces, la observación de comportamiento que tú vas a hacer es para ver por qué estás cometiendo el error. Yo te enseñé, pero ¿por qué lo estás cometiendo? Tienes el conocimiento, tienes la conciencia. Eso es lo que tenemos que preguntarlo y eso se hace a través de la retroalimentación y la conversación. Y lo último es cuando ya se vuelve un hábito. Ya eres automático. Pero ojo, tú tienes que seguir el proceso de la observación de comportamiento. ¿Por qué? Porque el cerebro, cuando empieza a trabajar el primer mes, tiene preocupación por el riesgo, pero él va bajando, bajando, al primer año va bajando la preocupación. El conocimiento va aumentando, la competencia aumenta, pero la preocupación va bajando. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hace para que la preocupación no vaya bajando y entres en el saco del exceso de confianza? Tienes que tener liderazgo visible, tienes que tener observación de comportamiento, tienes que tener esa observación informal, tienes que estar en campo hablando con la gente. A la gente le gusta que le hablen. Sí, a la gente le gusta porque fíjense que aquí decíamos que no saludan, no saludan. Entonces el hablar, el conversar, lo mejor que necesita el cerebro son cinco para que te colabore, para que no cometa es primero que le des estatus, le des reconocimiento. Segundo, que tenga certeza. Venga, entrégame la herramienta, esta herramienta está fallando. Venga, entrégueme el procedimiento. Usted me dijo, haga esto, pero usted no me entregó el procedimiento. Eso es certeza. Que tenga autonomía, que participe, óigeme. Pero es que yo reporté esto y me castigaron. El error no es para buscar culpable, no, porque si no la gente no te va a reportar y tú te nutres. La cultura es con los reportes. Cuatro, las relaciones. Saludar, no pasar con buenas caras, cómo te sientes. Yo siempre le digo a los líderes, apréndete un nombre semanal. Tú tienes a cargo 20 personas, tienes diez nombres semanales. En 4 meses te lo aprendes, pregunta, habla. Y eso es lo que llamamos nosotros el pulso emocional. Habla con la gente, cómo se siente, muchachos. Y 3 minutos, pero operacional hacemos eso. Y lo cuatro, lo más importante, la cultura justa. Es que esto hay que hacer justicia. Al cerebro lo peor que le puede pasar es que sea injusto. Y por eso tú ves a un niño que le está pegando y tú le quieres pegar a la persona que le está pegando y después dices, es el papá, uy, yo no me meto. Pero es porque eso. Entonces, estatus, certeza, autonomía, participación, relaciones, empatiza, neuronas espejo para la cultura interdependiente y justo. Entonces, el error no es para buscar culpable, porque eres injusto. Y esas son las políticas de consecuencia que nosotros tenemos que saber manejar, sobre todo cuando estamos en asuntos nucleares o empresas petroquímicas, que un error sale el desastre nuclear. Un error, la plataforma, eso. Entonces se necesita esas 5 etapas y las 5 variables para que el cerebro esté motivado, aprenda y colabore. Ok. Bien, doctor, Otra vamos con la pregunta. última pregunta. ¿Cómo puede el diseño de actividades basada en la neurociencia fomentar un aprendizaje más significativo? Bueno, entonces entra la didáctica, ¿cierto? Entonces yo tengo que sondear, primero, o sea, tengo que saber dónde está la problemática, dónde están los errores, dónde están los síntomas. Por eso nosotros estamos utilizando hoy en día, estamos utilizando inteligencia artificial. O sea, tenemos herramientas, nosotros tenemos herramientas, esas herramientas de probabilidad. O sea, nosotros a través de 70 preguntas sabemos qué trabajador está en semáforo en rojo. O sea, qué trabajador puede hacer un comportamiento inseguro. Eso lo tenemos nosotros, con test validados científicamente, y eso es una herramienta de probabilidad.
Y es una herramienta predictiva. Pero ¿qué estamos haciendo? Metiéndole todas esas herramientas y estamos metiendo cuestionarios, cuestionarios. Entonces yo le entrego a la empresa y digo, mira, este trabajador tiene ese semáforo en rojo. Tú verás, el examen físico pasamos todo esto bien, pero tiene un semáforo en rojo. El examen físico pasó, pero el semáforo en rojo es que a través de una herramienta tiene semáforo en rojo, o sea que tiene más probabilidad que la media de tener comportamiento inseguro. Ya tú verás si lo tomas o lo dejas en el examen de ingreso. Ahora están viniendo las empresas, vea, es que aquí tengo 500 trabajadores, aplíqueme la herramienta. Y me dice qué trabajadores tienen semáforo en rojo y comportamiento inseguro. ¿Qué trabajadores tienen semáforo en amarillo que tiene una moderada a una leve probabilidad de que te comportes inseguro y te tenga un accidente fatal? ¿Y qué trabajadores tienen semáforo en verde? Entonces, hoy en día estamos utilizando herramientas importantes como la inteligencia artificial para saber dónde están los errores. Porque mucha gente tiene el conocimiento, ¿ok? Tiene las habilidades, pero porque está cometiendo error. Entonces tenemos que ver dónde está. Ahora, nosotros tenemos que ir al precursor del error, que es la causa básica. Porque el acto inseguro, que es error, que es una acción no intencional, la gente confunde, el error es no intencional. Porque si el acto inseguro es intencional, eso es una violación, eso no es error. Entonces nosotros metemos errores en inteligencia artificial. Ahora, otras herramientas. Estamos utilizando la realidad virtual. Ya lo dije, en Costa Rica del 6 aumentamos la conciencia y la competencia a 1,22. Ya, estamos utilizando la gamificación cuando no hay presupuesto. Estamos utilizando la ludoprevención, estamos utilizando el storytelling, estamos utilizando la narrativa. ¿Sí? Pero, y estamos entrenando a los entrenadores, o sea, estamos entrenando cómo es el proceso. Por eso en Brain Safety, uno de los módulos es neuroaprendizaje. Les enseñamos cómo desarrollar reuniones efectivas, reuniones de seguridad, cómo darle la importancia en esas reuniones preoperacionales. Es importante, porque ahí tomas el pulso emocional. Y son 3 minutos preoperacionales o herramientas de último minuto. Otra pregunta, ingeniero Juan. Bien, cerremos con la última pregunta. ¿Es posible utilizar dispositivos de neurofeedback para optimizar el rendimiento académico? Sí, claro, claro que sí. El neurofeedback lo utilizamos nosotros mucho en los niños que tienen trastorno de déficit de atención. Bueno, ya es patología de disfunción, eso le llamamos desórdenes cerebrales. Los niños que tienen trastorno de déficit de atención o un trabajador, porque es que hay muchos trabajadores que tienen trastorno de déficit de atención desde niños. Porque es que esto se daba antes, ingeniero. Y lo que están aquí, esto se daba antes. Lo que pasa es que no existía la neurociencia y no existía todo esto procesos neurocognitivos para detectar qué trabajador tiene un trastorno, un déficit de atención y de hiperactividad. Son los niños que en la clase te dicen, no, este niño lléveselo para su casa porque este niño es un terremoto. Pero el niño es un terremoto, ¿por qué? Porque no le presta atención a las clases y se dispersa y no tiene control de los estímulos. Por eso le llaman hiperactividad. O sea, ¿por qué? Porque no tienen atención. O sea, la corteza prefrontal tiene un desorden, una disfunción. No tiene atención. Y aparte, los impulsos que le manda la amígdala, él no tiene cómo controlarlos. O sea, no tiene control inhibitorio. Entonces, un niño impulsivo que está para aquí y para allá. Esos niños que utilizamos en 12 sesiones los sacamos con neurofeedback. ¿Y qué es el neurofeedback? El neurofeedback es un huequito que le ponemos al cerebro del niño. Y así como hacemos el niño, podemos hacer con el adulto. Y al niñito le ponemos un jueguito que es un PlayStation. Entonces ponemos ojo, mira lo que ponemos. Ponemos de un punto A un punto B, ponemos al trabajador a trabajar de aquí a acá, tiene que nadando, y ponemos un tiburón abajo. Y le decimos al niñito, vea, esta persona va de aquí a acá. Para él salvarse tiene que correr de A a B y le ponemos el computador. Y le ponemos los enchufes en el cerebro. Eso se llama neurofeedback. Entonces el computador lo ponemos en Bluetooth, el mapeo cerebral, el registro eléctrico de sus ondas gamma, lo ponemos enchufado al computador y ponemos, vea, esta persona va de A a B y tiene que nadar acá por encima. Si él se hunde, por aquel motivo, o se cansa, el tiburón se lo come. ¿Eso qué es? Un juego. Entonces el niño se concentra en que, ¿por qué? Porque él con la mente, con las ondas cerebrales, está dirigiendo de A a B, está dirigiendo a ese nadador. Si él se desconcentra, se hunde el nadador. Entonces él ya se da cuenta que si se desconcentra el tipo se va hundiendo y otra vez se concentra. ¿Y eso cómo se llama? Eso se llama neurofeedback. Entonces hoy en día el neurofeedback es una herramienta poderosísima que lo estamos utilizando en los desórdenes, las funciones ejecutivas cerebrales, en la organización, en la planificación, en la atención, en la memoria y estamos haciendo un entrenamiento. Nosotros tenemos un programa que se llama Liderazgo Visible.
para seguridad. Y a ellos que le hacemos un diagnóstico, hacemos un mapeo cerebral. Pero ahí, líder, eso lo hicimos en Chile. A ellos le aplicamos un mapeo. Y después que le aplicamos el mapeo, le hicimos un neurofeedback porque ellos, habían unos que no tenían buena atención, otros que la memoria de trabajo, o sea, de 1 a 100 tenían 55, 60. Teníamos que aumentarle un poquito para pasarlo de mediano a alto. ¿Y qué le hacíamos? Neurofeedback. Entonces, el neurofeedback es una herramienta poderosa que hoy en día la estamos utilizando bastante para todos estos trastornos de función ejecutiva y otro tipo de trastornos. Lo están utilizando los psiquiatras, los psicólogos, y les está yendo excelentemente bien porque tengo muchos psiquiatras que le dicen, no, esta gente sale rápido. Y se lo decía, antes los niñitos que le daban Ritalina, 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 ya no, eso está mandado a recoger. Con neurofeedback, que es colocar los registros eléctricos y poner en los jueguitos, ya tú mejoras la atención en 12, 15 sesiones. Cada sesión semanal en 4 meses sale. Y después vas haciendo un proceso. ¿Ok? Bien, doctor, tenemos muchas más preguntas, pero por tema de tiempo Por vamos el a tema de tener nada tiempo, más. ¿cierto? Me han Sí, pedido llevamos en pregunta referencia 22 para minutos. usted. Me ¿Cómo? mencionan que al dirigirse a su número de WhatsApp no está el código del país. Creo que para Colombia es más Sí, 57, es si no me cincuenta y equivoco. siete. Para el país de Colombia es 57 y el WhatsApp es 317-223-0117. Nosotros tenemos 4 cursos. Ahora mismo, este sábado, estamos en el curso de error humano. La gente cuando entra dice, uy, esto es otro cantar porque es que ahí entienden dónde está el error neuroanatómicamente. También el curso de felicidad corporativa, ¿sí? Para los procesos, o sea, es que ya los departamentos de gestión humana ya no existen. Antes se llamaban recursos humanos, el humano no es un recurso. Entonces ya en Silicon Valley, todas estas empresas, Facebook, Apple, Bill Gates, todo eso, Amazon, tienen son el departamento de gestión humana, de capital humano, que son pura gente Z, tú sabes que todo esto es tecnología, inteligencia artificial, se llaman departamento de felicidad corporativa. Al trabajo ellos van y son felices, tienen de todo. Y tienen horarios flexibles. Si quieren ir a trabajar un domingo, van a trabajar y no van a trabajar un lunes. Eso es felicidad. Es el otro curso. Y el otro curso es neuroliderazgo y el otro es neuroseguro. Son los 4 cursos que son parte de los módulos del modelo Brave Safety. 317-223-0117. Ahí le contestan con el indicativo 57 para Colombia. Bien, doctor, muchas gracias por participar en este congreso. Con usted cerramos este segundo día del perdón, primer Congreso Internacional de Entrenando al Entrenador. Juan, Eh, Gracias por su antes participación. que cierres el Congreso, yo estoy acá, bueno, he salido a la calle, estoy en la calle, pero he estado escuchando y quiero agradecerle al doctor Efraín. La verdad Hola que Rafa, ¿qué muy, más? Nuestro psicólogo de Perú, qué bien, Rafa. qué bueno, doctor. La verdad que me he quedado bastante contento con la exposición, siempre aprendiendo un poco más acerca del tema. Y usted que es la eminencia, pues, dentro de lo que es acá nuestro continente. Porque Eh, una de las cosas importantes que quería preguntarle antes que se vaya, y si me permite un segundito nomás, algo rápido. ¿Cómo desaprende el cerebro? Bueno, eso precisamente, recuerden que tenemos circuitos cerebrales. El cerebro aprende rápido, Rafa, tú que eres psicólogo y ¿Mm? llevas muchos años en este trajín, pero para desaprender lo más difícil que hay, para desaprender. ¿Por qué? Porque ya tiene la neuroplasticidad. Entonces, hoy en día, los neurocientíficos que lo están diciendo es lo que llamamos la poda neuronal, la poda neuronal. Para desaprender, el cerebro es el que toma la decisión. Esto no me sirve. Tengo que desaprender. Y entonces la sinapsis que tú armaste, la superautopista, la neuroplasticidad, donde estaba el conocimiento, no te sirve. ¿Por qué? Porque era un conocimiento errado. Entonces tienes que desaprender. Ese proceso no es fácil, pero entonces viene la poda neuronal. Quiere decir que ya tú tienes que hacer una reestructuración cognitiva. Y es lo que llamaban los psicólogos, Rafa, tú que estás también a veces en la parte clínica, que es la terapia cognitiva conductual. ¿Cuál es la terapia que está dando resultados? El desaprender, porque hacemos una terapia cognitiva conductual a los ansiosos, a los depresivos. Entonces ahí entra Aaron Dex, uno de los psicólogos cognitivos más importantes en terapia cognitiva conductual. Entonces esto hay que desaprender la ansiedad, porque a ti te da ansiedad es no hablar en público, pero tú sí puedes hablar en público. Entonces tú tienes que desaprender que
ese sesgo, esa heurística, ese atajo que tú tenías, porque esa creencia te la dieron tus padres. Te la dio tu padre, me dice que tú no sabes hablar en público. Y después te la reforzó el profesor de primaria cuando hablabas en pública, y después en bachillerato, y después en la universidad, y después los compañeros te hacían bullying, ¿viste? Te fue mal. Entonces, ese proceso de la heurística, que son los atajos, los sesgos, por eso en el error hablamos mucho de atajos, tú tienes que hacer la reestructuración cognitiva. Y esa persona que te lleva a esa reestructuración, ese es un proceso de desaprendizaje. Entonces, decir, yo sí sé hablar en público, entra un proceso de reestructuración, haces una poda neuronal de todo lo que tenías, que estabas en el proceso del pensamiento automático, que era limitante, no sé hablar en público. Ese pensamiento era una neuroplasticidad, Rafa. Entonces, ahora sí tengo que cambiarlo por pensamiento. Yo sí puedo hablar en público. Por eso los pensamientos tienen que ser positivos para que el cerebro sea productivo. Entonces, esa poda hay que cambiarla con reestructuración y lo utiliza mucho en salud mental. Ojo, se llaman terapia de aceptación y compromiso. O sea, tú tienes que aceptar lo que tienes y comprometerte porque tú eres el escultor de tu propio cerebro. Y eso se llama poda neuronal y se va logrando hasta que hace la poda. La poda que es como si podaras un árbol. Le va podando la sinapsis y va metiendo la otra reestructuración, que es otro concepto, para meter la otra sinapsis que se convierte en un hábito y yo sí hablo en público. ¿Ok? Excelente, excelente explicación. Eso es muy importante que la gente conozca un poco porque forma parte también de una estructura del aprendizaje. Gracias, Así es. doctor. Agradecemos muchísimo el poder haber acompañado, como siempre, en este proceso de aprendizaje. También lo vamos a comprometer porque tenemos el diplomado de entrenando al entrenador y queremos que usted también forme parte de nuestro staff de profesionales, de profesores que van a educar a las personas. Bueno, Rafa, me llena de satisfacción que si tú te vas contento, eres un psicólogo eminente allá en Perú y con mucho más de 30 años de experiencia en el sector minero, que es uno de los sectores más complicados, y que te llamas con estos conocimientos, me llena de satisfacción porque tú con experiencia siendo psicólogo y que has visto seguridad en comportamiento y te sientes satisfecho con nuestras explicaciones, los nuevos conocimientos, ¿qué se dirán de los ingenieros de otras profesiones que no son psicólogos ni médicos? ¿Ok? Pero ahí estamos, generando conocimiento y generando un aporte. Entren a mi LinkedIn, ahí le puse el LinkedIn, ahí está mi LinkedIn, mi YouTube. Ah, bueno, se me olvidó, en YouTube hay más de 65 videos de 3 minutos y ahí también hay short de 40 segundos. Entren a mi YouTube, entren a mi Instagram y ahí tenemos videos, entrevistas y bueno, bueno, me escriben a gerencia arroba 5IP Salud y miramos qué podemos hacer. Y ahí está, en mi LinkedIn están los aportes que estamos desarrollando, y que cada día nos llaman de España, de México, de Brasil, ahora que nos acaban de llamar, porque ellos dicen, estás haciendo aportes interesantes porque esto no lo conocíamos, no conocíamos el cerebro. Y el cerebro es el futuro, o sea, el futuro de la humanidad es el cerebro. Ahora, la inteligencia artificial, Rafa, va a venir, pero nunca, nunca todavía se va a humanizar. Ese robot nunca lo va a humanizar. No tiene neuronas de espejo, el robot no tiene neuronas de espejo. El robot no tiene flexibilidad cognitiva, eso no lo tiene. Llegará un momento, sí, se llegará el momento en que los robots tengan neuronas espejo, pero bueno, hasta ahora no lo tiene. Pero nosotros somos los que vamos a mover el robot, ¿ok? Somos los que estamos moviendo el robot.